Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta parte teórica y de hecho el día de hoy vamos a concluir ya la primera unidad del curso. Empezamos a hablar de cuestiones generales acerca de esta tecnología, de la biotecnología vegetal, y luego pasamos a hablar ya en concreto de los medios de cultivo, que si recuerdan, pues es uno de los componentes fundamentales en este sistema junto con el explante. Vamos a terminar el día de hoy de hablar sobre los medios de cultivo y quizá alcancemos a pues pasar a ver alguna cuestión introductoria ya de la segunda unidad del curso. Como siempre me voy a permitir compartirles el material que hemos estado usando y también como siempre les pido que sean tan amables de informarme en cuanto ya sea visible en su pantalla. Ya se ve la presentación. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer hablamos sobre los medios de cultivo, sobre los diferentes grupos de compuestos químicos, de constituyentes que tienen. Si se acuerdan, hablábamos de todo lo que la planta encuentra en el suelo, macro, micronutrientes, debe de estar en los medios de cultivo. Todos los medios de cultivo deben de contener todos esos elementos. También hablábamos, si se acuerdan, de la fuente de carbono, que esto es lo que es un poquito diferente al manejo que se hace comúnmente en las plantas en otros sistemas, porque normalmente una planta no va a necesitar nunca que le enriquezcamos su entorno con una fuente de carbono. El CO2 de la atmósfera, pues es la fuente de carbono que en realidad utiliza. Sin embargo, mencionábamos que debido a la caída, a la baja en la capacidad fotosintética de las plantas cuando las cultivamos en estos sistemas, sobre todo acuérdense porque son sistemas cerrados que no nos van a permitir el flujo del CO2, la capacidad fotosintética se va a reducir, va a bajar notablemente. Por lo tanto, aquí en el medio de cultivo tenemos que agregar los azúcares que en condiciones normales la planta hubiera generado por cuestiones de fotosíntesis. Hablamos también de otros componentes como por ejemplo vitaminas, algunos aminoácidos. Y ya luego, si se acuerdan, empezamos a hablar ya de uno por uno de los diferentes elementos. Hablamos de macro, micronutrientes, fuente de carbono, hablamos de otras moléculas orgánicas y luego vimos en este cuadro una comparación de diferentes medios de cultivo. Les decía, si ustedes consultan, si ustedes se meten a investigar, van a encontrar más de 200 medios de cultivo diferentes. Aquí solo tenemos los más comunes, faltarían muchos. Aquí solamente tenemos, digamos, los que realmente sí se usan con relativa frecuencia y si ustedes consultan artículos científicos, pues son aquellos que van a encontrar. Sobre todo, digo, el más usado, el más común es el medio MS, es el que usamos en la mayor parte de los procesos que hacemos en la universidad, en el laboratorio. Si se fijan, es el medio más rico en nitrógeno y también es el más rico en nutrientes en general. Si se acuerdan, ayer veíamos que midiendo un parámetro que se conoce como fuerza iónica o conductividad del medio de cultivo, yo puedo saber qué tantos solutos tiene. Entre menor sea la conductividad, como por ejemplo el medio de White, la cantidad de solutos es menor. Conforme va aumentando el valor de conductividad, voy a ver que cada vez hay más solutos hasta llegar al medio MS y el medio, por ejemplo, M6, que son los que muestran valores más altos de conductividad. Es decir, son los medios que en la suma total de los nutrientes que tienen, sean inorgánicos, orgánicos, etcétera, me van a dar la mayor cantidad. Si se acuerdan, mencionábamos también que el medir la fuerza iónica de un medio de cultivo me puede servir a mí para ver cómo se va agotando, cómo la planta lo va consumiendo, porque precisamente cada vez que la planta consume nutrientes va a bajar la conductividad eléctrica. Esto es muy útil
¿Se acuerdan que veíamos algunos ejemplos de bioreactores de gran capacidad? Bueno, en esos bioreactores es muy importante que nosotros sepamos si el medio todavía está bien, en buenas condiciones, o si ya se está agotando. La manera más fácil de hacerlo, sin necesidad de tener que hacer algún análisis complicado, es midiendo la conductividad. Los aparatitos para medir la conductividad eléctrica, llamados también conductímetros, son aparatos relativamente baratos, incluso nos venden algunos en forma como de pluma, que podemos guardar en la camisa o guardar en nuestro bolso o donde sea, y de esa manera podemos medir fácilmente la conductividad eléctrica. Luego ayer también estuvimos hablando de la fuente de carbono, que normalmente es sacarosa. Hablamos de las vitaminas, de por qué se requieren. Hablamos también de un compuesto que es el mioinositol, cuya adición al medio de cultivo ayuda a las células vegetales a mantener una reserva interna de nutrientes. Hablamos, ¿se acuerdan?, de la posibilidad de agregar más nitrógeno al medio de cultivo, pero ya no en forma de nitrato o en forma de amonio, porque estos iones, si se acumulan en cierta cantidad, son tóxicos. Entonces, si le queremos dar más nitrógeno o a nitrógeno adicional a nuestro tejido y le agregamos más nitrato, más amonio, igual lo podemos afectar, lo podemos dañar. En este caso, la solución es agregar aminoácidos. Los aminoácidos los podemos agregar en forma individual, es decir, poner un poquito, pesar un poquito, agregar un poquito de aminoácidos como la glutamina, la asparagina, la glicina, etcétera. O podemos optar por otra estrategia que a veces funciona mejor, y es, en lugar de agregar aminoácidos individuales, agregar la mezcla de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, es decir, de los aminoácidos que son fundamentales para la bioquímica de cualquier ser vivo. Y en este caso lo que hacemos, pues no es comprar los 20 frasquitos individuales de cada aminoácido y agregarlos uno por uno, sino que utilizamos este tipo de compuestos como las peptonas o hidrolizados, que no son más que la proteína de la leche, que es la caseína, hecha pedacitos, ya sea por métodos enzimáticos o por métodos químicos. Esa proteína es la proteína que contiene el balance ideal de aminoácidos, es la proteína nutricionalmente más adecuada para cualquier ser vivo, y en este caso, al poner un hidrolizado de caseína, le estamos agregando a nuestro tejido, a nuestro medio de cultivo, todos los 20 aminoácidos, pero no solo los 20 aminoácidos, sino en las cantidades precisas, porque hay algunos que se utilizan un poco más, otros un poco menos. Aquí van en las cantidades precisas porque vienen precisamente de la de caseína. Bueno, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro, algún ingrediente del medio que no les haya quedado claro para qué es? Bueno, todo lo que vimos antes es lo que contienen los medios de cultivo normalmente, es decir, todos los medios de cultivo van a tener en diferentes proporciones, ya vimos los rangos, por ejemplo, de los macronutrientes en diferentes proporciones, pero van a contener eso. Se supone que la suma de todo esto que acabamos de ver es lo que los tejidos vegetales necesitan para mantenerse vivos, es decir, para poderse establecer, adaptarse a las condiciones artificiales de cultivo y mantenerse vivos. Precisamente en la siguiente unidad vamos a ver esos otros compuestos que nos van a llevar a una respuesta. Una vez que mantenemos vivos los tejidos, pues hay que llevarlos a la respuesta que queremos. Eso se logra no con estos compuestos que acabamos de mencionar, sino con los reguladores de crecimiento vegetal o fitohormonas que vamos a ver en la segunda unidad. A veces, fíjense, esto es interesante, a veces en algunas especies, por ejemplo, orquídeas que son un poquito caprichosas en cuanto a su metabolismo, a sus formas, etcétera, nos vamos a encontrar que estos medios de cultivo que aparentemente tienen todo lo que cualquier tejido podría requerir,
estos medios de cultivo no permiten que se mantengan vivas las orquídeas o muchas orquídeas en condiciones in vitro. Es decir, en teoría, un medio de cultivo rico que debería de servir para todas las plantas, en la realidad a veces nos falla, a veces simplemente no vemos que se mantenga vivo el tejido. Le podemos probar a agregarle más de una cosa, menos de otra, en fin, podemos hacer mil cosas y en algunas especies vamos a ver que de todos modos no se desarrollan bien. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, lo que puede estar pasando es que los tejidos requieran algún compuesto o algunos compuestos químicos adicionales, pero nosotros realmente no sabemos qué es o qué compuesto requiere. Si nos agarramos probando todos los reactivos que se conocen que podrían estar relacionados con esto, se nos iría la vida ahí, es decir, esto sería muy complicado resolverlo simplemente por ensayo y error, irle agregando cosas hasta que le atinemos qué es lo que la plantita o qué es lo que el tejido requería. En este caso, fíjense, se utiliza una estrategia diferente, se agregan complejos orgánicos al medio. ¿Qué son los complejos orgánicos? Son, como su nombre lo dice, mezclas muy complejas de compuestos químicos, aminoácidos, nutrientes minerales, ácidos orgánicos, vitaminas, sobre todo vitaminas, incluso en algunos casos reguladores de crecimiento vegetal. Y estos complejos orgánicos son mezclas naturales, es decir, ya existen de alguna manera en la naturaleza. Un ejemplo, quizá el que más nos ilustre esto, es el agua de coco. El agua de coco, esa que tomamos cuando vamos de vacaciones a la playa o en algún lugar, esa agua de coco, en realidad, si quizá alguno lo sepa, es una mezcla muy compleja. El agua de coco, pues no es nada más agua con algo que le endulza y algo que le da saborcito, no. En realidad el agua de coco es muy compleja. Si se acuerdan, el agua de coco es el endospermo líquido de la semilla de coco. Por lo tanto, contiene infinidad de nutrientes que son los que el embrión va a requerir al momento de germinar. Contiene, por supuesto, agua, pero contiene vitaminas, micronutrientes, macronutrientes, ácidos orgánicos, contiene también, por supuesto, aminoácidos en diferentes proporciones, es decir, es una mezcla muy, muy compleja, mucho más compleja quizá que algo que nosotros pudiéramos preparar rápidamente en un laboratorio. Entonces, ¿cuál es la idea, fíjense, de utilizar agua de coco en los medios de cultivo? La idea es que como el agua de coco tiene tantas cosas que un embrión de coco necesita, es muy posible que entre esas cosas vaya el componente que le falta, por ejemplo, a mi orquídea para crecer. Entonces, al agregar agua de coco, estoy agregando tantas cosas que a lo mejor es muy probable que entre ellas vaya lo que necesita mi planta. Y de hecho, en muchas especies de orquídeas, el agua de coco es un ingrediente esencial en el medio de cultivo. Lo tenemos que agregar, si no, no se desarrollan bien. ¿Cómo se agrega el agua de coco? Bueno, hace tiempo, hace algunos años, por ejemplo, cuando a mí me tocó empezar a estudiar, a trabajar con esta tecnología, pues literalmente lo que se hacía es ir a comprar cocos. Se compraban cocos no en los carritos que a veces vemos en la calle, porque ahí ya los cocos a veces están muy viejos, ya el agua de coco no está completa, sino en los lugares a donde llegan los cocos, a donde llegan, por ejemplo, aquí en lo que llamamos el agropecuario, donde llegan todos los productos de otros lugares, para asegurarnos de que estuvieran muy frescos, que acabaran de llegar, se lavaban bien los cocos, con un machete se les hacía un orificio, se sacaba el agua de coco se filtraba para eliminar pues cualquier partícula, cualquier pedacito de la propia pulpa de coco, y una vez que se filtraba, se volvía a filtrar, pero ahora sí con filtros muy finos para esterilizarla, y se agregaba a los medios de cultivo, y de esa manera se podría suplir lo que le faltaba a ese tejido. Actualmente, pues ya se ha simplificado esto muy poco porque ya ha aumentado mucho la oferta
productos de compuestos de insumos relacionados con la biotecnología vegetal por la gran importancia que ha tomado, y ya yo puedo comprar agua de coco liofilizada. Es decir, ya yo puedo comprar un frasco con agua de coco en polvo, es decir, liofilizada. Se le elimina todo el agua, solamente se dejan todos esos compuestos que contiene, y esta se puede agregar al medio de cultivo. Si se fijan, incluso aquí el frasquito nos dice que se puede agregar en cantidades de 15 a 30 gramos por litro, y de esa manera vamos a enriquecer el medio de cultivo con estos nutrientes. Es un poco cara, entonces a veces pues hay que, si no tenemos los recursos, pues tenemos que recurrir al método tradicional, comprar los cocos y hacer lo que les dije, pero si disponemos del recurso se puede adquirir este compuesto para agregar agua de coco. Además de agua de coco, hay otros complejos orgánicos que podemos agregar, como el extracto de levadura, el extracto de malta, el endospermo de maíz, es decir, extracto de germen de maíz, y algunos que pudieran parecer un poquito extraños, el jugo de tomate, ese que nos venden en botellitas o latas para tomárnoslo, ese lo podemos agregar. Es una mezcla también muy compleja de una serie de compuestos químicos, macro, micronutrientes, metabolitos secundarios, etcétera, que puede ayudar al crecimiento de la planta. Por supuesto, hay que, cuando vayamos a comprar jugo de tomate para usarlo en esto, pues hay que revisar bien que tenga la menor cantidad posible de sal, que por supuesto no vaya a tener cosas raras como chile, jugo de limón, sino que sea el puro jugo de tomate. También se puede utilizar jugo de naranja, jugo de piña, parece raro, pero sí, bajo el mismo principio estarían aportando nutrientes importantes. También se puede utilizar extracto de plátano, que también no lo venden en polvo, de manera similar a como vemos esta agua de coco. Entonces, estos complejos orgánicos, fíjense, nos van a solucionar los problemas que se nos pueden presentar cuando vemos que cierto tipo de desplante o de especie no se desarrolla, no se adapta eficientemente al medio, a pesar de que el medio, por ejemplo, sea medio MS, que es muy rico. Sin embargo, todavía le va a faltar algo, y ese algo lo podemos de alguna manera agregar utilizando estos complejos orgánicos. No sé si queda claro, porque parece raro, porque yo le querría poner al medio de cultivo jugo de tomate, por ejemplo. ¿Sí queda claro? Muy bien. Sí, todo bien. Sí, muy bien. Hay algunos otros ingredientes ya más raros, ya los iremos viendo más adelante en otros temas, pero que también se pueden agregar al medio de cultivo. Si se fijan en esta foto que les puse, aquí lo que cultivamos fueron encinos. De hecho, están germinando los encinos. Aquí se alcanza a ver todavía lo que es la bellota, la semilla del encino, y ya el arbolito germinado. Pero quizá lo raro que podamos notar es que el medio de cultivo se ve de color negro. Es decir, aparentemente algo raro hay en ese medio de cultivo, porque si se acuerdan, en todas o la mayoría de las imágenes que hemos visto, pues el medio de cultivo es de color cremita, medio translúcido, nunca negro. Bueno, hay algunos otros ingredientes que podemos agregar al medio de cultivo. En este caso, este ingrediente que lo hace que se vea negro es el carbón activado. ¿Para qué se agrega carbón activado? Hay varios tipos de tejido vegetal, lo vamos a ver más adelante con detalle en otra unidad, que tienden mucho a oxidarse, a excretar compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos se van a oxidar, y eso va a dañar al tejido, puede terminar matándolo. Entonces hay ingredientes como el carbón activado u otros como la polivinilpirrolidona, que se conoce como PVP, o la polivinil polipirrolidona, que se conoce como PVPP, que atrapan a los compuestos fenólicos. Estos dos son resinas sintéticas, atrapan a los compuestos fenólicos y no permiten que dañen al tejido, que se oxiden y dañen al tejido. También le podemos agregar al medio de cultivo antioxidantes con ese mismo fin,
impedir que los tejidos se nos vayan a oxidar y se dañen. Por ejemplo, utilizamos mezclas de ácido cítrico y ácido ascórbico que son antioxidantes muy eficientes. Seguramente muchos de ustedes saben, por ejemplo, que cuando cortamos un aguacate, cortamos una manzana, cortamos plátano, si los dejamos un tiempo olvidados, cuestión de minutos, no se necesita mucho, se ponen oscuros, se ven feos precisamente porque se oxidan. Y seguramente saben también que la solución a eso, si no queremos que se nos pongan feos, es ponerle unas gotitas de jugo de limón. Si se fijan bien, el jugo de limón que le ponemos, por ejemplo, al guacamole, pues sí en parte es para darle sabor, pero en buena parte también es para impedir que se haga oscuro, que se oxide. Porque el limón, ustedes saben, tiene mucho ácido cítrico y ascórbico, que son antioxidantes muy eficientes. Igual otras moléculas como la cisteína y otras las podemos agregar como antioxidantes. Entonces, otro ingrediente no común, pero que sí nos puede tocar o nos puede llegar la necesidad de usarlo en los medios de cultivo, son los antioxidantes. También podemos incluir otros compuestos como antibióticos, por ejemplo, si tenemos problemas de contaminación, igual fungicidas, si tenemos problemas de contaminación. Más adelante en otra unidad vamos a hablar con detalle de ellos. Y también podemos utilizar otro tipo de compuestos en el medio de cultivo cuando generamos plantas transgénicas. Y para seleccionar los tejidos transgénicos, pues a veces utilizamos un herbicida o un antibiótico. Entonces, los medios de cultivo pueden llevar otros elementos que no necesariamente son nutrientes, sino que van a cumplir una función específica, como evitar la oxidación o impedir, pues, el desarrollo de microorganismos. Finalmente, una vez que terminamos de hacer nuestra mezcla de todo lo que les acabo de comentar, es decir, una vez que tenemos ya nuestro vaso de precipitados o el recipiente que queramos, con el medio de cultivo ya completo, ya listo, todavía no lo podemos utilizar. Es decir, normalmente lo que haríamos sería esterilizarlo y ya utilizarlo. Sin embargo, necesitamos antes de eso hacer un último proceso, un último procedimiento. Y ese procedimiento es revisar y ajustar el pH del medio de cultivo. Acuérdense, el pH es el grado de acidez o de alcalinidad que tenga, bueno, cualquier solución, no necesariamente el medio de cultivo. Si se acuerdan, el valor neutro, es decir, algo que no es ni ácido ni es alcalino, sino es neutro, es un pH de 7. De 7 para arriba es alcalino, de 7 para abajo es ácido. Los tejidos vegetales cultivados in vitro se desarrollan mejor en un pH ligeramente ácido, por ejemplo, entre 5.6 y 5.8. Ese es el pH ideal. ¿Para qué? Para que la planta o el tejido pueda tomar todos los nutrientes, es decir, incorpore fácilmente todos los nutrientes del medio. A pHs más ácidos, pues ya sufre daño precisamente por el exceso de acidez, y a pHs más alcalinos, no es que el tejido se dañe, sino que ya no va a tomar fácilmente los nutrientes porque estos no van a permanecer disueltos, van a tender a precipitar y a salir de la solución. Entonces es muy importante que el pH esté en este rango. De hecho, el medio que utilizamos, que es el más común, el MS, nos pide un pH de 5.7, es decir, el valor preciso es de 5.7. Otros medios de cultivo pueden pedir 5.5, 5.8, etc. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? Primero medimos el pH. Utilizamos un aparato, seguramente ustedes lo conocen, es el potenciómetro, es el aparato que nos permite medir el pH. Quizá ustedes lo hayan utilizado en algunas materias, por ejemplo, para hacer prácticas de titulaciones o cuestiones así. Este aparato nos va a medir el pH. Normalmente el medio recién preparado, depende del tipo de medio, pero normalmente el medio recién preparado, una vez que terminamos la mezcla,
nos va a dar un pH de aproximadamente 4 punto algo. Puede ser 4.2, 4.3, 4.4, dependiendo del medio de cultivo al que nos refiramos. Este pH inicial que nos va a dar el medio de cultivo recién preparado, si se fijan, no es el adecuado. Necesitamos subirlo un poquito. ¿Y qué hacemos? Sin apagar el aparato, sin apagar el potenciómetro para que nosotros sigamos viendo la lectura, le vamos poniendo poco a poco gotitas de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio le llamamos a veces sosa, es un álcali muy fuerte. Entonces, al ponerle este compuesto alcalino, vamos a subir el pH y lo vamos a llevar de 4 puntos y algo a el valor que necesitemos, por ejemplo 5.7. Esto es fundamental. Si se nos olvida hacer esto, vamos a ver que el tejido no se desarrolla. Pareciera que el medio de cultivo no es el adecuado, pero no es que le falte algo, es que precisamente el pH no fue ajustado al pH correcto. A veces le estamos poniendo hidróxido de sodio y nos pasamos. Le ponemos de más y en lugar de 5.7 nos vamos hasta 5.9 o 6. En esos casos no es que se eche a perder el medio de cultivo, lo tengamos que preparar de nuevo, ¿no? Siempre vamos a tener a la mano un poquito de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico lo que hace es lo contrario, baja el pH. Si nos pasamos un poquito, pues lo corregimos con ácido clorhídrico. Entonces, ajustar el pH es un proceso fundamental, muy importante para que nuestro medio de cultivo pueda realmente aportar los nutrientes a la planta. Una vez que ajustamos el pH, entonces si llevamos nuestro medio de cultivo a esterilizar, ya lo podemos vaciar antes en los recipientes de cultivo apropiados, que pueden ser frascos, tubos, etcétera, y llevarlos a esterilizar en un autoclave. Normalmente en el autoclave necesitamos una temperatura de 121 grados centígrados, una presión, acuérdense, las autoclaves son como ollas de presión, como olla express, una presión de 1.05 kilogramos por centímetro cuadrado, y el tiempo al cual vamos a dejar el medio de cultivo en estas condiciones de temperatura y presión, pues va a depender del volumen de cada recipiente. Si son frasquitos pequeños, de esos que les llamamos frascos Gerber, necesitan 15 minutos. Si son frascos más grandes, pues puede ser que necesiten 18, 20, un máximo de 25 minutos para que se esterilicen. Finalmente, hay algunos elementos o compuestos del medio de cultivo que si los sometemos a estas condiciones, 121 grados centígrados y 1.05 psi de presión, se pueden degradar, las moléculas se pueden romper. Por ejemplo, acabamos de mencionar el ácido cítrico y el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, sobre todo, es una molécula muy delicada. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, seguramente saben que el ácido ascórbico es la vitamina C, y seguramente han escuchado que los alimentos que utilizamos como fuente de vitamina C, pues no es conveniente cocinarlos, porque al cocinarlos eliminamos la vitamina C, los debemos de consumir crudos. ¿Por qué? Porque la vitamina C o ácido ascórbico es termolábil. Si nosotros queremos poner ácido ascórbico en el medio de cultivo, no lo tenemos que esterilizar con calor, sino lo que hacemos es esterilizar todo el medio de cultivo con los demás componentes por calor, y una vez que se ha enfriado lo suficiente, le podemos poner el ácido ascórbico, pero el ácido ascórbico, en lugar de calentarlo para esterilizarlo, lo vamos a pasar por un filtro muy fino. Ese filtro, pues lo que va a hacer es eliminar los contaminantes, impedir el paso de esporas, de partículas, etcétera. Igual, exactamente igual que los cubrebocas que debemos utilizar ahora, es el mismo efecto. Pasamos el ácido ascórbico por ese filtro o ese sistema de filtros para eliminar cualquier contaminante. Y en este caso no le afecta porque no se genera calor, no hay calor aplicado. Entonces, una vez que preparamos el medio de cultivo, los siguientes pasos pues son ajustar el pH, esterilizar, y antes de esterilizar hay que revisar bien
si en nuestro medio tenemos o no tenemos compuestos que son termolábiles, y en caso de que sí, pues habría que esterilizarlos aparte a ellos a través de filtros, por filtración. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Yo tengo. Claro, dime. Bueno, es que en el caso del uso del carbón activado, bueno, no sé si sea cierto porque ya que lo pienso, como que no tiene mucho sentido, pero a mí me habían dicho que también se usaba para evitar como que en algunos casos algunas plantas, las raíces puedan hacer, activar la fotosíntesis, pero como, no sé, ya no me suena tanto de sentido, no sé si sea cierto. No, en realidad sí tiene sentido porque, bueno, vamos a aprovechar esta foto de un cultivo de raíces, no tiene que ver con eso, o sea, con eso, pero en este cultivo de raíces quiero que notes esta parte que estoy señalando. Si te fijas, el tejido se puso verde. En teoría, una raíz nunca en condiciones normales va a ser fotosintética, pero en realidad la razón por la cual no es fotosintética es que no recibe luz. Los genes que se necesitan para codificar todos los elementos que participan en la fotosíntesis son genes inducibles por luz, es decir, están en cualquier célula vegetal, solo que no se expresan precisamente porque no reciben luz, permanecen apagados. Si por alguna razón, como en este caso, es un cultivo artificial que lo tenemos en condiciones de luz, si por alguna razón las raíces reciben luz, se tornan de color verde y se hacen fotosintéticas y dejan de cumplir con muchas de sus funciones. Si nosotros no queremos que pase eso, tiene mucha lógica lo que tú dices. Si ponemos carbón activado en el medio de cultivo, vamos a impedir que la luz, porque lo oscurece, lo hace oscuro, vamos a impedir que la luz llegue a las raíces, por lo tanto que se enciendan los genes que tienen que ver con fotosíntesis y que la raíz cambie este tipo de metabolismo. Entonces sí es muy cierto, todo tejido vegetal que recibe luz se va tarde o temprano a poner de color verde. Incluso, no sé si te has fijado o se han fijado, a veces una zanahoria, por ejemplo, que es una raíz, una zanahoria, cuando se descubre un poquito, es decir, se quita la tierra que en teoría debería de cubrirla y queda una partecita de la zanahoria fuera de la tierra, se pone de color verde, deja de ser naranja y se pone de color verde precisamente por recibir luz. Una papa, esas papas que nos comemos, no es una raíz propiamente, es un tubérculo, un tallo modificado, pero también es subterráneo. Seguramente nos hemos fijado que cuando compramos papas y por ahí se nos olvidan varios días, no las utilizamos y les da luz, se ponen de color verde. Por eso las tendremos que guardar o las tendríamos que guardar en la oscuridad para que eso no ocurra. Entonces, en realidad, sí, eso que te comentaron es muy lógico y sí se puede utilizar el carbón activado para impedir que ocurra esto. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a veces cuando trabajamos con un sistema nuevo, no encontramos referencias en la literatura, es decir, no podemos nosotros estar seguros realmente de cuál es el medio de cultivo que se necesitaría para ese sistema. En este caso les comento un trabajo con raíces transformadas de cactus. Pues resulta que nadie las había trabajado, entonces realmente no se sabe exactamente o no se sabía exactamente qué medio de cultivo era el medio de cultivo ideal, o sea, qué medio de cultivo puedo utilizar para este tipo de tejidos, raíces transformadas de cactus. Entonces, en esos casos que son comunes, por ejemplo, aquí en México tenemos una gran riqueza en biodiversidad. Hay muchas especies de plantas muy útiles, pero como son especies muy locales, es decir, realmente su uso no es algo que se haga a nivel mundial, sino muy local, pues seguramente se van a encontrar ustedes que nadie en el mundo las ha trabajado, no hay estudios, no hay antecedentes, y entonces en estos casos necesitamos nosotros el
hacer experimentos como estos, para que nos demos una idea, en donde probamos varios medios de cultivo. ¿Se acuerdan el cuadrito, la tabla, como le quieran llamar, de medios de cultivo que vimos al principio de la sesión de hoy? Si se fijan, aquí están varios de esos medios. El MS, el medio B5, el medio DCR, Heller, etcétera. Aquí están varios de esos medios y lo que se probó aquí es cómo se desarrollan las raíces transformadas de diferentes especies de cactus en estos medios de cultivo. Aquí les muestro los resultados, por ejemplo, con 4 especies de cactus nada más. Si se fijan, en algunos medios de cultivo las vemos como la foto de aquí arriba. Si se fijan, se ven las raíces, pero se ven ya un poco oscuras, es decir, se están poniendo café, se están empezando a morir algunas partes. Si se fijan, aquí vemos una parte ya oscura, ya muerta, es decir, podríamos decir que no se están desarrollando bien. En cambio, en el cultivo de abajo, si se fijan, vemos un gran desarrollo de las raíces. Incluso si se fijan bien, ya no vemos el medio de cultivo. Aquí sí, hay sectores donde todavía vemos claramente el medio de cultivo. Aquí no, ya fue completamente cubierto por las raíces. ¿Cuál es la diferencia? El medio de cultivo basal que usamos. Entonces, con esto podemos ver, por ejemplo, para cada especie, cuál es el medio de cultivo más adecuado. Si se fijan en esta especie de aquí, que se llama Escobaria chafeyi, sin duda el medio de cultivo de KW, no el MS que habíamos usado al principio, pues es el más adecuado. Sin embargo, hay otras especies donde el resultado no es tan claro. Por ejemplo, en este caso, la especie Turbinicarpus lopoporoides, si se fijan, hay en realidad varios medios de cultivo que nos dan una respuesta prácticamente igual. Es decir, es una especie, digamos, más adaptable, no es tan exigente. Esta otra, si se fijan, pues prefiere un medio de cultivo y si le damos otro, el desarrollo pues va a ser mucho menor. Este es el tipo de experimentos que se hace. Se preparan todos los medios de cultivo, se inoculan los tejidos y le damos seguimiento a su desarrollo viendo precisamente en dónde es más adecuado. Es el tipo de experimentos que ustedes tendrían que hacer o montar si no están seguros o seguras de qué medio de cultivo utilizar para cierto proceso biotecnológico en particular. Y bueno, esto también se puede hacer en otros sistemas. Ahí vimos medio de cultivo semisólido. También se puede hacer en otros sistemas que llevan medio líquido, como por ejemplo los bioreactores de inmersión temporal, que son un sistema pues de cultivo basado ahora en medio líquido. Bueno, con esto finalizamos o terminamos los contenidos de la primera unidad, donde hablamos de cuestiones generales de esta tecnología, y luego hablamos en concreto de los medios de cultivo que llevan, qué diferencias hay entre unos y otros, qué otros ingredientes le podemos poner, incluso algunos un poquito extraños como pudiera ser el agua de coco o el jugo de tomate, pero ya más o menos explicamos, ya vimos para qué. ¿Alguna pregunta sobre esto o en general sobre lo que estuvimos revisando en la primera unidad? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos nada más a ver, no alcanzamos a avanzar más, vamos nada más a ver una pequeña parte introductoria de la segunda unidad. Entonces, igual, otra vez les voy a compartir, pero ahora la presentación de la segunda unidad, y en cuanto sea visible me avisan, por favor. Listo, profe, ya se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan que en una de las primeras diapositivas donde hablábamos de los medios de cultivo, hablábamos de componentes esenciales sin los cuales el tejido se nos muere? Pues son todos los que acabamos de ver. Pero también ahí hablábamos, si se acuerdan, de componentes adicionales que no me van a determinar si el tejido vive o no, sino que son los que me van a determinar qué tipo de respuesta voy a ver yo en el tejido. Una vez que yo encuentre mi medio de cultivo adecuado
por ejemplo, con experimentos como los que les platiqué al final de la primera unidad, el siguiente paso es ver qué respuesta quiero y qué tipo de reguladores de crecimiento, que serían los componentes adicionales, voy a utilizar para inducir esa respuesta. Entonces, esto es un tema muy importante porque esto es lo que realmente nos va a permitir tomar a nosotros el control del desarrollo de los medios de los tejidos cultivados en medios artificiales. Nosotros vamos a poder obtener lo que queremos, lo que nos conviene desde el punto de vista de nuestro proceso biotecnológico, si sabemos utilizar adecuadamente estos elementos que también van a ir en el medio de cultivo, que son los reguladores del crecimiento vegetal. Este tema es un tema que ustedes analizaron con mucha mayor profundidad de lo que vamos a hacer nosotros en la materia fisiología vegetal, porque en la naturaleza los reguladores de crecimiento vegetal son compuestos orgánicos que sintetiza la propia planta y que en muy pequeñas cantidades alteran el desarrollo de los tejidos, es decir, estos compuestos no solamente están en cuestiones de biotecnología, no. De manera natural en la planta, estos compuestos químicos van a controlar el desarrollo. De hecho, funcionan de una manera muy parecida a las hormonas que tenemos nosotros o que tiene cualquier organismo de tipo animal. Las hormonas, si se acuerdan, son compuestos químicos también orgánicos de tamaño pequeño que se sintetizan en ciertas partes de nuestro cuerpo que se llaman glándulas y que luego se depositan en el torrente sanguíneo y van a llegar a otros tejidos donde van a controlar su desarrollo. Es decir, la manera como se controla el desarrollo de un animal, por ejemplo, nosotros, es a través de las hormonas que circulan o que están circulando en nuestro sistema o en nuestro torrente sanguíneo. En este caso, hagan de cuenta eso mismo, pero en las plantas. Es decir, en las plantas se sintetizan estos compuestos, circulan en la planta y van a controlar el desarrollo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que se desarrolla una nueva raíz o cuando vemos que brota una yema de una planta y crece un tallito, o cuando vemos que sale un botón floral, se produce una flor, cuando vemos que un fruto crece, incluso cuando vemos que un fruto madura, todos esos procesos en realidad son efectos de los reguladores de crecimiento, es decir, se dan a consecuencia de estos compuestos químicos. En un momento, quizás se los comentaron en su materia de fisiología vegetal, se les llamó hormonas vegetales, precisamente por eso. Se supuso que eran exactamente iguales en cuanto a función, en cuanto a naturaleza química son diferentes, pero se supuso que en cuanto a función eran iguales a nuestras hormonas. Luego se vio que había una diferencia importante. En el caso de los animales, las hormonas se sintetizan en un tejido y funcionan en otro. Se van a la sangre, llegan a un segundo tejido y ahí funcionan. Es decir, son mensajeros químicos. Un tejido los manda a otro tejido para inducir una respuesta. En el caso de las plantas no funciona así. En el caso de las plantas, las hormonas, el equivalente a las hormonas, los reguladores de crecimiento, funciona tanto en el tejido que las produce como en el tejido que las recibe. Es decir, tienen una función un poquito más amplia. Una célula puede sintetizar reguladores de crecimiento y ni siquiera mandarlos a otro tejido, sino que esa célula solita va a responder a esos reguladores. Entonces, eso viola un poquito la definición de una hormona en un tejido animal. Por eso ya no se les llama hormonas. A veces se les llama fitohormonas, hormonas vegetales o reguladores del crecimiento vegetal. Hay algunos compuestos que son sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en la naturaleza. La planta no los produce normalmente. Una planta normalmente jamás ha estado en contacto con ellos. Hay algunos compuestos sintéticos que no son parte de la bioquímica de la planta y que funcionan como reguladores de crecimiento vegetal. Esto pudiera parecer raro,
¿Cómo es que un compuesto sintético que nada tiene que ver con la planta funciona? Bueno, hay que acordarnos de cómo funcionan este tipo de moléculas, tanto las hormonas como los reguladores de crecimiento funcionan gracias a que en la membrana de las células hay proteínas receptoras. Esas proteínas receptoras son capaces de reconocer estas moléculas y una vez que las reconocen, mandan una señal al núcleo celular y se activa la respuesta. Por eso cuando hay circulando un regulador de crecimiento, es captado por los receptores en las células y eso nos va a desencadenar una respuesta en el desarrollo o una consecuencia en el desarrollo. Si se acuerdan ustedes, el reconocimiento entre un receptor y una molécula química se basa en la forma, en la estructura tridimensional de la molécula. Es decir, el receptor no estudió química ni es capaz de reconocer conscientemente a una molécula en particular. Simplemente funciona como una cerradura. Una cerradura está hecha para solamente reconocer una llave en particular. Las demás llaves no funcionan, solamente una, que es la que tenga la forma correcta. En este caso, cualquier molécula que tenga la forma reconocida o reconocible por el receptor lo va a activar. Y resulta que hay compuestos químicos sintéticos que por mera casualidad, por mero azar, tienen una forma en su molécula parecida a los reguladores de crecimiento. Por lo tanto, si se los ponemos a una planta, estos compuestos sintéticos van a ser reconocidos por los receptores, van a engañar a los receptores, si lo queremos ver así, y la célula nos va a responder. Por eso hay algunos compuestos sintéticos que nosotros podemos utilizar como si fueran reguladores de crecimiento vegetal. Más adelante vamos a ver cuáles son y qué consecuencias tiene utilizar estos o utilizar los naturales que sí están presentes en la planta. Entonces, estas son algunas características importantes de los reguladores de crecimiento en general. Espero que este tema lo tengan más o menos fresco de su curso de fisiología vegetal que tomaron, que llevaron el semestre pasado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí se acordaron ya de estos compuestos? Muy bien. Vamos a dejar el día de hoy hasta aquí. En la próxima sesión, el día viernes, hablamos de esta cuestión de la clasificación de los reguladores y empezamos a ver ya cuestiones acerca de su uso. No vamos a volver a ver todo lo que ya vieron en fisiología vegetal, nos vamos a concretar a cómo los vamos a utilizar en el contexto de la biotecnología vegetal. Antes de que concluyamos, que demos por concluida la sesión del día de hoy, por eso interrumpí unos minutos antes, solamente tengo dos avisos que quisiera darles, que quisiera compartirles. El primero de esos avisos es que, como ustedes saben, durante las primeras semanas, el inicio de cualquier semestre, tenemos que hacer un examen diagnóstico. Acuérdense, ese examen en realidad no los afecta en lo absoluto, no es parte de la evaluación de la materia ni del curso, sino es un instrumento que utiliza la universidad para ver si ustedes, por ejemplo, van llevando los antecedentes que necesitan para ir tomando cada materia. Por supuesto que el examen no versaría sobre biotecnología vegetal, porque no hemos llevado la materia, apenas estamos empezando. Más bien versaría sobre materias que ustedes ya llevaron y que necesitamos tener esos conocimientos frescos en esta materia de biotecnología vegetal. Bueno, seguramente ya han hecho muchos exámenes diagnóstico y lo saben. Entonces, en concreto, el examen diagnóstico estará disponible desde hoy, terminando la clase, hasta el jueves en la noche. Está en el aula virtual. Ya ustedes seguramente están muy acostumbrados, familiarizados sobre cómo responder exámenes en el aula virtual. Si ingresan al aula virtual, no ingresen a la del laboratorio, esto sería de teoría. Van a encontrar por ahí ya el examen diagnóstico. Ustedes lo pueden, el hecho de que se abra hoy al ratito
no quiere decir que lo tengan que hacer de inmediato, ¿no? No afecte ninguna otra materia, otra actividad, lo pueden hacer en el momento que quieran, entre hoy a las 8 de la mañana y el jueves a las 11 de la noche. Eso sí, una vez que lo abran, lo tienen que terminar, tienen media hora. Van a ver que está muy, muy sencillito el examen, tienen media hora, el examen se califica solito, entonces ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo andan y esa información pues la vamos a tomar nosotros para cuestiones de lo que ya les comentaba. Entonces, les encargo por favor contestar el examen, lo pueden hacer en la tarde, en la noche, cuando ustedes gusten, contestarlo con la seriedad necesaria para que los resultados pues nos sirvan a la institución para el fin para el cual está diseñado este examen. A ustedes, pues aunque saquen cero, sé que no va a pasar, pero aunque saquen cero no va a afectar en lo más mínimo, es solo un sistema estadístico que se tiene para ver cómo vamos avanzando en las materias y en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en concreto, por favor, respondan el examen en el aula virtual, desde hoy, en unos minutos, hasta el jueves, ya en la nochecita, pero no quieran entrar a verlo y luego lo responden. Una vez que lo abran, lo tienen que terminar. Entonces, hasta que realmente dispongan de al menos media hora para poderlo hacer, mejor no lo abran. No sé si hubiera alguna duda o alguna pregunta sobre esto, el examen diagnóstico. ¿No? Muy bien. Y el otro aviso, pues nada más es recordarles que el día de hoy nos veremos en el laboratorio para continuar con este proceso ya del trabajo práctico, para que todo esto que hemos estado platicando, pues ya lo puedan ver e incluso lo puedan trabajar directamente con sus manos. El día de hoy vamos a trabajar 2 turnos de 3 personas cada uno. A las 10 de la mañana vamos a trabajar, según ustedes mismos se anotaron, con Aurora, Emily, Brenda, Cecilia y Tania. Estas personas, estas compañeras, las vamos a recibir a las 10 de la mañana y ya más tarde, a las 2 de la tarde, recibiremos un segundo grupo de Estefanía, Claudia Samantha y Omar Alejandro. Entonces, estas personas, pues nos veremos físicamente, ahora sí, el día de hoy en el laboratorio. Nos vemos en el vestíbulo del edificio 207, ahí en la entrada, ahí me esperan, ahí platicamos un poquito y luego pasamos a trabajar a la planta alta. No olviden, bueno, ya sabemos que para el laboratorio no hay que olvidar la bata, pero en estos tiempos que nos tocó vivir, pues tampoco hay que olvidar el cubrebocas y las medidas que ya conocemos para protegernos. Entonces, con estos compañeros, compañeras, nos vemos más tardecito y con el resto de ustedes, pues nos veríamos el día viernes, igual en nuestra sesión a las 7 de la mañana. ¿Alguna pregunta sobre esto del laboratorio? Sobre todo de los compañeros que les toca asistir, compañeras. Entonces, si no hay preguntas, pues nos vemos ya sea en el laboratorio con algunos de ustedes, o el día viernes con el resto de ustedes aquí en esta plataforma para continuar. Entonces, como siempre, muchas gracias por su presencia, cuídense y pues nos estamos viendo de las maneras que les comenté. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien.